Jamás vamos a tener la capacidad de decirnos a nosotros mismos es ser perfectos. Y está bien, hermanos. No necesitamos decirnos a nosotros soy imperfecto. Probablemente caeríamos en la arrogancia, en la vanidad, y esas cosas son cosas que no debemos de buscar. Pero quiero que entendamos qué es lo que delante de los ojos del Señor nos hace perfectos. Miren, quiero que no pierdan este primer versículo que acabamos de leer, porque es lo importante de esto de la perfección. Dice, lo vuelvo a leer: mas cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Hermanos, he leído yo este versículo de la palabra muchas veces y nunca había yo podido entender qué quería decir este pequeño versículo. Cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Y quiero que veamos a qué se refiere lo que es en parte. En el libro de Marcos, capítulo 11, del versículo 15 al 17, vamos a ver una de las situaciones en las que más controversia ha tenido el mundo con el actuar del Señor Jesucristo. Marcos, capítulo 11, del versículo 15 al 17. El Señor dice: imítenme a mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero en una ocasión, el Señor Jesucristo, junto con sus discípulos, se acercaba al templo del Señor. Dice la palabra en Marcos, capítulo 11, versículo del 15 al 17. ¿Lo tenemos? Dice: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Hermanos, dentro de la palabra del Señor, esta es una de las situaciones en las que mucha gente se fija y dice: pero ¿por qué el Señor Jesús reaccionó de tal manera? El Señor Jesús, que dice: imítenme a mí, que soy manso y humilde de corazón, mostró todo lo que pudiéramos pensar, menos mansedumbre en ese momento. Porque nosotros consideramos que una persona mansa es una persona tranquila, una persona que está en paz, que es difícil de influenciar. Y así es. Pero el Señor Jesús reaccionó de tal manera ante lo que veía delante de Él. Ahora, quiero que dividamos la perspectiva de las cosas que están pasando aquí. La perspectiva del mundo y la perspectiva de Dios. Porque lo que se hacía en ese lugar, hermanos, el templo sagrado, si han leído la palabra del Señor, sabrán que para cuando la gente entraba en el templo del Señor era un procedimiento muy complejo, muy santo, muy reglamentario. Porque aquel que entrara al templo y no era digno, moría. Así, hermano. El Santo Espíritu del Señor estaba en ese lugar, y aquel que no era digno, aquel que no estaba limpio de pecado, entraba y moría. Así de sagrado, así de precioso, ese era el templo del Señor. Pero ustedes saben también, con predicaciones anteriores que hemos dicho, que llegó un momento en el que el Señor se hastió de los sacrificios del pueblo, porque el pueblo solamente sacrificaba para sentirse bien y no para agradecer verdaderamente al Señor. Ya no era un sacrificio de gratitud, hermanos. El primer sacrificio registrado en la palabra del Señor lo hicieron Caín y Abel. Y no fue para perdón de pecados, fue por agradecimientos. Por la ley escrita en el libro del Éxodo de Moisés, el sacrificio
de agradecimiento se convirtió también en el sacrificio para la expiación de pecado. Pero el pueblo no entendió que la expiación de pecado era para que todo aquel que hubiese cometido un error se arrepintiese de su mal y no volviese a hacerlo. Pero ¿qué hacía el pueblo? Pecaban, hacían su sacrificio para la expiación de su pecado y volvían a pecar y volvían a hacer el sacrificio para la expiación de su pecado y era un ciclo vicioso, hermano. Entonces, hermano, todo aquel que peca y vuelve es un practicante del pecado. Y el que practica el pecado no heredará el reino de Dios. Así de sencillo. Hoy en día se hace algo similar, en el hecho de que se confiesan ante un sacerdote, ante un padre en la Iglesia Católica, y cada vez que llega la fecha adecuada o se sienten culpables, van, hacen su confesión, son perdonados y vuelven a pecar, y hacen su confesión, y son perdonados y vuelven a pecar. Así está. Hermanos, delante de los ojos del Señor, eso no es más que hipocresía. Hermano, ponlo delante de nosotros. Si alguien te hace mal y te pide perdón y tú lo perdonas, esperas que no lo vuelva a hacer, mínimo. Si tú ya lo perdonaste, esperas que lo mínimo es que no lo vuelva a hacer. Pero si tu hermano, si tu familiar, si tu amigo viene, peca contra ti, lo perdonas, y vuelve a pecar contra ti, lo perdonas, y vuelve a pecar contra ti, lo perdonas, tú entiendes que él no te respeta, que él no te considera, como amigo, como familia, sino que no vale la pena considerarte. Y por eso vuelve a pecar y te vuelve a pedir perdón, y su perdón pierde valor. Así, hermanos, el perdón que se hace constante pierde valor. Por eso el Señor Jesucristo murió una vez por nuestros pecados y ya. Una vez, hermanos, por todos nuestros pecados. No podemos ir y decir al Señor: Señor, ya volví a pecar, vuelve a morir por mí. ¿Qué clase de hijo, qué clase de hombre, de mujer le pide a su ser amado que vuelva a morir por él? No, hermano. El sacrificio del Señor fue la muestra más grande de amor que hay. Y no es algo que se da solamente porque sí. Eso lo debemos de tener bien entendido. Entonces, volvamos otra vez a la situación en la que estamos ahorita en la palabra del Señor. Hay dos perspectivas, la del mundo y la de Dios. El mundo ve que Jesús tiró mesas. El mundo ve que Jesús impidió que los que vendían y tenían sus negocios ahí hicieran su trabajo. Y juzgan a Jesús y dicen: pero mira cómo Jesús enloqueció y se volvió bravo y volcó las mesas que estaban ahí. Que vio Dios que su hijo amado, se levantó por la verdad y proclamó lo que se había hecho en su casa, hermano. Porque el Hijo de Dios vio lo que se hacía en la casa de su Padre. Y eso no estaba bien, hermano. Delante de los ojos de su Señor, su Hijo se paró por la verdad. Hermanos, nosotros como cristianos no somos contenciosos, pero nos paramos por la verdad. Y pararnos por la verdad no quiere decir que nos vamos a ir a agarrar a golpes con la gente. No. Pero si alguien proclama mentira, como mínimo, vamos a levantarnos por la verdad y a aclarar lo que es y lo que no es. Hermano, si hay una persona, tú estás platicando con alguien y te está diciendo lo que cree que es, y tú estás notando que está mal lo que está diciendo. Ahora, no nos debemos de levantar por la verdad en lo que nuestra opinión es normal.
Por eso debemos tener pleno conocimiento de la palabra del Señor. Había una... Yo recuerdo que el hermano Hilario decía, toda controversia se acaba en la palabra del Señor. Levántate por la verdad con la palabra. ¿Qué dijo Jesús? Fíjense nada más lo que dijo Jesús. Escrito está, mi casa será llamada casa de oración entre todas las naciones. Proclamó la verdad y después le dijo, pero ustedes la habéis convertido en cueva de lobos, de ladrones. ¿Te vas a levantar por la verdad? Que sea con la palabra del Señor. No en tu propia opinión, hermano, porque el que hace en su propia opinión está destinado a perder. Solamente se lleva la victoria con la palabra del Señor. Y si tú vas a corregir o si tú te vas a levantar por la verdad, que sea con la palabra. Y si al otro dice, no te escucha o no quiere razonar, entonces nosotros no somos contenciosos. Nos apartamos de ahí, pero ya proclamamos la verdad. Y eso es lo importante, hermano. La palabra ya se proclamó. Porque el Señor Jesús se fue de ahí, del templo, hermanos. No crean que se quedó ahí, de ahí en adelante, no. Él siguió haciendo su obra. Y seguramente los que estaban vendiendo ahí y haciendo sus negocios después de que se fue Jesús, volvieron otra vez a hacer su negocio ahí afuera del templo. Pero Jesús ya se había levantado por la verdad y ya había proclamado lo que la palabra del Señor dice. Él se levantó por la verdad en ese momento. Y delante de los ojos del Señor, su Hijo era perfecto. Vuelvo otra vez a lo que decíamos al principio, hermano. Cuando llegue lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Mientras vivamos en este mundo, hermano, siempre va a parecer que en parte somos perfectos. Porque siempre van a encontrar algún defecto en nosotros. Pero mientras nuestra convicción hacia nuestro Señor no ceda, delante de los ojos del Señor somos perfectos. ¿Y a qué me refiero, hermanos? No me refiero por ejemplo, si nosotros nos equivocamos, si yo ahorita aquí estoy leyendo la palabra, como la vez pasada, que se me olvidó un fruto espiritual leerlo, me equivoqué ahí, híjole, entonces ya no soy perfecto delante de los ojos de mi Señor, porque se me olvidó leer un pedazo de la Biblia, hermano, no se trata de no equivocarse, no se trata de no tener errores, no se trata de no tener defectos, se trata de que nuestro corazón sea inflexible cuando se trata de las cosas del Señor, hermanos. Si tú tienes que decidir una cosa, siempre tienes que decidir a tu Señor. Siempre, hermano. Siempre. Sin importar qué tan difícil, sin importar qué tan angustiante sea tu decisión, tu Señor está por delante de todas las cosas. Y lo hemos repetido muchas veces. ¿Por qué? Porque Dios cuida de ti, de tu familia, hermano. Y si tú escoges lo demás antes que a Dios, ¿quién va a cuidar de ti y de tu familia, hermanos? Pareciese, y mucha gente le parece extraño decir, bueno, pero ¿cómo voy a amar yo más a Dios que a mi familia? Amando a Dios, amarás más a tu familia. Hermano, ese amor que tienes tú por tu familia no es nada comparado al amor que será si tú amases al Señor con todo tu corazón, porque el amor que desciende de Dios es más grande que el amor mundano que hay allá afuera. Más todavía grande ese amor. Y ese amor no desciende de nadie, sino más que de Dios. Amando a Dios, amarás más todavía a tu familia. Marcos capítulo 9, versículo 19. Marcos 9:19 dice la palabra del Señor.
Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. ¿Qué situación está pasando aquí? Había un hombre que estaba poseído, endemoniado. Los discípulos intentan echar fuera el demonio, no pueden, y van ante el Señor Jesús y le explican: Señor, no pudimos. Y el Señor les responde de la siguiente manera: y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Yo cuando leí este versículo por primera vez, hace ya muchos años, hermano, para mí no sonó agradable lo que les decía el Señor Jesucristo ahí. Tal vez hasta me sentiría mal por lo que me dijo el Señor Jesús ahí. Pero una vez más, vuelvo a repetir, hermano, el Señor no era un robot. Dice la palabra del Señor: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne. Hermanos, Dios se hizo hombre, con dolor, emociones y todas las cosas que nosotros sentimos, pasamos y vivimos. ¿Dónde nos damos cuenta de todas estas cosas? Aquí, en lo humano que es el Señor Jesucristo. No es que el Señor Jesucristo no tuviese algún defecto físico o algún defecto en su forma de actuar, porque lo tenía, era hombre como nosotros, hermanos. Pero su corazón, su convicción, su mirada era inamovible de su Señor, hermano. Y su actuar era conforme a lo que Dios era. Delante de los ojos de su Señor era lo que bastaba y sobraba, hermano. Quiero que vean en el libro de Mateo capítulo 26, versículo 39. Un ejemplo más. Mateo capítulo 26, versículo 39 de la palabra del Señor dice: ¿tenemos? 26, 39 de Mateo. Dice la palabra del Señor: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y si leemos desde el versículo 38, ahí mismo dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Ese era el sentimiento que tenía el Señor en ese momento, hermano. Ahora, quiero que entendamos una cosa. Todos nosotros podemos vivir tranquilos porque no sabemos cuándo moriremos. No sabemos cómo moriremos. Y como no sabemos, podríamos decir que dulces son los sueños del ignorante. Pero el Señor Jesús sabía lo que iba a acontecer. El Señor Jesús sabía lo que iba a sufrir.
sabía cómo iba de morir y cuándo iba de morir, hermanos. Él supo todo el tiempo lo que iba a hacer con él. Mi hermano, si todos nosotros supiésemos que no solamente cuándo vamos a morir, sino cómo y qué tanto íbamos a sufrir para antes de morir, hermanos, ¿quién de nosotros podría vivir contento sabiendo que ese va a ser nuestro fin? Y el Señor Jesús no era la excepción. Él también estaba triste, hermano. Dice, mi alma está triste. El Evangelio de Marcos, Lucas y Juan, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hermanos, son los libros hechos por sus discípulos. Es la misma historia, pero vista desde la perspectiva de cada uno de sus discípulos. Quiero que leamos ahora el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 44. Lo que les voy a leer a continuación, hermanos, es la misma situación, pero vista desde la perspectiva de Lucas. Dice: desde el versículo 41 vamos a leer, Lucas 22, 41. Y él, ¿quién? El Señor Jesús se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ese era el Señor Jesucristo. ¿Y qué le decía a su Señor? Básicamente le estaba diciendo: Señor, yo sé lo que voy a sufrir. Si es posible, no permitas que yo sufra todo eso. Pero ¿qué era lo que hacía perfecto al Señor? Su convicción. Y dice: pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Hermanos, el Señor Jesús no se echó para atrás en su camino, hermano. Esa misma noche que Él salió del bosque del Getsemaní, Judas Iscariote le entregó a los romanos con un beso. Y el Señor Jesús no se resistió. Fue llevado, fue torturado, latigado, escupido, insultado. Se le colocó en su cabeza una corona de espinas, las cuales golpeaban con palos para que se le incrustara más en su cabeza. Se le colocó un manto rojo, y no un manto cómodo, hermanos, un manto picoso, áspero, y se le obligó a cargar su propia cruz, hermanos. Cansado, deshidratado, débil en la carne, pero fortalecido el espíritu, llevó la cruz hasta el monte Calvario. Fue clavado en la cruz, crucificado, empalado, y antes de entregar el espíritu de expirar por última vez, sus palabras fueron: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese era el Señor Jesucristo. Ese es el Señor Jesucristo. Hermanos, el día de antier, el 25 me parece, estamos a 28. El día 25, Venezuela tuvo 2 terremotos, uno de 7.7 y uno de 7.5.
Hoy en día, hermanos, todavía siguen las labores de rescate ahí en Venezuela. Más de 1000 muertos y miles de desaparecidos. ¿Ustedes creen, hermanos, que esa gente que ya murió hubiera podido vivir tranquila sabiendo cuál iba a ser su muerte? ¿Hubiera podido vivir tranquila sabiendo que iban a morir aplastados por sus propios techos? ¿Ustedes creen que esa gente, si supiera que la decisión de su Señor iba a ser que muriesen aplastados por un edificio, hubiese seguido derecho para cumplir la voluntad de su Padre sabiendo cuál iba a ser su muerte, hermanos? Si nosotros supiésemos cómo hemos de morir, haríamos lo que sea con tal de evitar la muerte que sabemos que llegará a nosotros. Mas sin embargo, Cristo sabía cómo iba de morir y no retrocedió ante el miedo, ante la adversidad, ante el dolor. Aunque supo cómo era, jamás decidió huir de su destino, hermanos. ¿Saben qué dice la palabra del Señor acerca de la muerte del Señor Jesucristo? Hay un versículo que dice que nadie tiene más grande amor que el que uno dé su vida por sus amigos. La palabra del Señor dice que Jesús nos hizo amigos de Dios, sus amigos, hermanos. Y Él dio su vida por nosotros. Y hizo la más grande muestra de amor. Él dio su vida por sus amigos. Ese amor, hermanos, es el que Él te enseña a ti, te enseña a mí, nos enseña a nosotros. Con ese amor amaremos a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, al mundo. Así que no temas cuando te dicen, tú tienes que amar a Dios sobre todas las cosas. No temas decir, pero no puedo amarlo yo más que a mi hermano, más que a mi padre, más que a mi hijo, más que... Porque ese amor no es nada comparado al amor que Dios derramará sobre ti. Y al amor que se derramará de ti hacia tu familiar, hacia tu prójimo. Porque es inigualable, hermano. Incomparable es el amor de Dios al mundo. Si Dios o si el Señor Jesús encarnara la perfección que el mundo piensa que es lo perfecto, no hubiera muerto, hermano. Porque un ser perfecto, como el mundo piensa, no moriría, no sería azotado, no se entregaría. Pero Jesús era perfecto, pero no como el mundo piensa que es perfecto. Él fue perfecto delante de los ojos de su Señor. Hermanos, Job era perfecto. Así lo dice la palabra del Señor. De hecho, lo que dice la palabra del Señor de Job es varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esa es la descripción de Job, de la palabra y de la boca de Dios. Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ese, delante de los ojos de su Señor, ese era Job. Y cuando Job empezó a sufrir la muerte de sus familiares, la enfermedad, los sueños tenebrosos que le llegaban, ¿creen que no estaba enojado? ¿Creen que no se irritaba? Llegaron sus amigos a quererlo consolar, pero más me parecía que se burlaban de él. Los echó. Si no vienen a ayudar, mejor váyanse. Y aún así, delante de los ojos de su Señor, Él era perfecto. ¿Qué era lo que lo hacía perfecto a Él, hermanos? Porque, por ejemplo, si consideras a un varón perfecto, tú dirías, bueno, un varón perfecto tendría una familia perfecta, hijos perfectos, mujer perfecta, porque es varón perfecto.
Y el varón perfecto, pues todo lo que hace es perfecto. Su mujer le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Antes de morir sus hijos estaban en una fiesta tomando. Pero él era varón perfecto delante de los ojos de su Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque su corazón y su convicción estaba con su Señor. Antes de que muriesen sus hijos, ¿saben qué estaba haciendo Job? Orando y sacrificando, agradeciendo a su Señor y sacrificando. Dice, por si mis hijos pecasen, yo sacrifico por ellos. Eso estaba haciendo Job antes de que sus hijos falleciesen. Su corazón estaba con su Señor. Y hermanos, ¿saben qué era lo más impresionante de todo eso? Job nunca había visto a Dios. Job nunca había hablado con Dios. Solo había escuchado de Dios. Y eso le bastó. Por eso delante de los ojos del Señor era perfecto. Porque no tuvo que ver, no tuvo que verlo cara a cara para creer en Él. Y aún así Job mantuvo su fe hasta el final. Hermano, yo he visto una cosa que acontece hoy en todo, que ha acontecido desde antes hasta hoy en día. Hay muchos de nosotros que amamos a nuestro Señor, pero llegado a un momento de nuestra vida se corta ese camino y se pierde la perfección. Hay muchos hermanos que han tropezado y se han levantado y pudiéramos considerar que son hermanos que todavía son perfectos. ¿Quién no es perfecto, hermano? El que se rinde, el que da paso para atrás, el que se estanca, el que ya no quiere caminar, el que ya no quiere buscar, el que ya no quiere reflexionar, el que cuando le dicen, hermano, debes buscar, debes cambiar esta forma en que tú eres, se enoja, se irrita, se siente ofendido, se siente regañado, se siente atacado. Ya no puede reflexionar porque ya no está en el espíritu de reflexión, ahora está en el espíritu de nadie me quiere, todos me odian, de depresión, de amargura, de ira y contienda y disensión. Hermanos, no se apresuren en comer más de lo que puedan masticar. Un paso a la vez, hermanos, pero firme y bien dado el paso. Y no a los lados, hermano, derechito. Por eso dice la palabra del Señor, puesta vuestra mirada en Cristo. Y algo que hermanos, que debemos tener muy en cuenta. Si somos padres y tenemos hijos que todavía no son mayores de edad, insistamos fervientemente en poner en sus corazones al Señor Jesucristo. No solamente en palabras, hermanos, sino en hechos. Yo he visto esto muy a menudo, hermanos. Padres que se esfuerzan porque sus hijos conozcan al Señor Jesucristo y sean perfectos, pero ellos no son perfectos. Y el hijo no aprende más de lo que escucha, sino de lo que ve. Y muchas veces esos hijos se tuercen, porque para ellos todo eso es una contradicción. Mi papá me dice que no sea pleitista, pero yo lo veo que se pelea con la gente en la calle. Mi papá me dice que no diga mentiras, pero cuando lo vienen a buscar, le echa mentira y dice que no está. Entonces, ¿de qué aprende más el hijo, hermanos? Hace poquito escuchaba yo un estudio científico. Dice que el bebé, el niño, por lo regular nosotros le enseñamos, cuando tú vayas a tal lugar, saluda, hijo. Dice que el hijo no aprende a saludar por lo que tú le dices, sino porque te ve que tú le saludas a los demás. Por eso aprende él a hacer eso también. Aprende más de lo que te ve hacer a ti que de lo que tú le dices que haga.
Y si lo que tú le dices está en contradicción con la que tú haces, hermano, te aseguro que en el futuro va a ser muy difícil que ese niño esté en el camino del Señor. Hoy, hermanos, desde hoy, si tienen la oportunidad de injertar a sus hijos en la vid que es el Señor Jesucristo, háganlo, en hechos y en palabras. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra del Señor dice, y cito, que la mujer se salvará engendrando hijos. Pero eso no le quita la responsabilidad al padre, hermanos. Es una familia. Y la familia dice que la familia en Cristo es el padre, la madre y los hijos. Y el padre debe estar con Dios. La mujer debe estar sujeta a su marido. Y los hijos deben estar sujetos a sus padres. Pero si el marido no está sujeto a Dios, hay caos, hermanos. Así es el orden: Dios, el padre, la madre y sus hijos. Y si la madre no está sujeta a su marido y el marido no está sujeto a Dios, hay un descontrol, hermanos. Todo debe ser en ese orden, hermano. Hermano, mi mujer no se sujeta a mí, yo soy su marido, pero tú no estás sujeto a Dios. Entonces, ¿qué ejemplo puedes dar, hermano? Hermano, mis hijos no se sujetan a mí, sí, pero tú no estás haciendo la voluntad del Padre. ¿Qué ejemplo le vas a dar a tus hijos? Es un desorden. Dios es un Dios de orden, hermano. Dios da promesa para quienes siguen su orden, no para quienes hacen desorden. Señor, ¿por qué no me ayudas? Porque estás en desorden. ¿Quieres la ayuda del Señor? Cumple su voluntad conforme al orden del Señor. Versículo 44, ahí estábamos leyendo. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Ahí está, hermanos. Ese era el Señor Jesucristo, y era perfecto. Y ahora sí, dice el Señor Jesús: imítenme a mí, que soy manso y humilde de corazón. Hay una parte de las Escrituras que cuando yo la intento recordar, dice la palabra que seamos prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y por lo regular, la palabra serpiente, en lo que se trata de las cosas del Señor, tiene una connotación mala, ¿no? Pero la palabra del Señor, hermanos, en lo que respecta a los animales, la serpiente es uno más. La serpiente usó de ella para hacer el mal. El enemigo, perdón, usó de la serpiente para hacer el mal. Pero no por eso quiere decir que si encontramos una serpiente diabólica. Es más, en el Antiguo Testamento hubo una vez en la que serpientes mordían al pueblo de Dios, y Moisés estableció una serpiente de bronce con la cual aquellos que veían a los ojos eran descontaminados del veneno. Entonces, hermanos, dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 10, versículo 16. Mateo capítulo 10, versículo 16 de la palabra del Señor.
tenemos? He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Vuelvo a repetir. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Hermanos, Dios sabe que para el humilde y sencillo es difícil vivir en este mundo. Y si tú eres sencillo y humilde, manso y humilde, hermano, delante de todo este mundo somos como ovejas en medio de lobos, y el Señor lo sabe. Entonces, ¿qué te dice? Si vas a ser una oveja en medio de lobos, sé prudente, sé sencillo, pero también prudente, hermano. Piensa antes de actuar. No tientes al Señor metiéndote en peligro voluntariamente. No sé si ya les conté, pero vi un video de una señora que está deslavando un cerro, y yo creo que ella pensó que tenía mucha fe, y tal vez la tenía, pero hizo lo que no debía de hacer. Se puso enfrente del barranco, y mientras venían las piedras, y declarándole al Señor que detuviera esas piedras, se la llevó. Hermanos, el diablo le dijo a Jesús: lánzate de esta altura, y los ángeles del cielo vendrán y te recogerán. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? No tentarás al Señor tu Dios. Hermanos, no vamos a ir a ponernos en peligro voluntariamente, sabiendo del peligro que acontece, porque eso es tentar al Señor tu Dios. Curiosamente, hace unas semanas, un hermano decía que una de las manifestaciones del Espíritu en nosotros es, dice, tomará en su mano serpientes, tomará cosa venenosa y no te hará daño. Pero debemos tomar una cosa en cuenta: el que toma cosa venenosa no es que lo hace voluntariamente. ¿O ustedes creen que la serpiente que mordió a Pablo y no le hizo nada fue Pablo y le metió la mano para que le mordiera? No, la serpiente mordió a Pablo, y Pablo, confiando en el poder de Dios, no le pasó nada, pero no fue a meterse en peligro voluntariamente. Si alguien quiere hacernos daño y algún día nos quiere envenenar, el Señor nos cubre bajo la sombra de sus alas con su poder, pero no vamos a ir a tomar veneno voluntariamente, porque el Señor nos cuida. Orden, hermanos, orden. Orden. Dios es un Dios de orden, hermanos. Cuando nosotros hacemos su voluntad y no tentamos al Señor, Dios nos guarda. Pero si tú quieres probar al Señor pidiéndole, metiéndote en peligro voluntariamente, ahí no va a meterse el Señor, hermano. Quiero que esto quede muy en claro, hermanos, porque hay muchas malinterpretaciones y hay mucha gente imprudente. Eso se llama imprudencia. Y la palabra del Señor dice: ustedes deben ser todo lo contrario, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Ahora, no todas las serpientes, pero la gran mayoría de las serpientes, cuando tú vas al monte, no te la encuentras porque la serpiente te ande persiguiendo, hermano. La serpiente ve gente y mejor se va. Esa es la reacción natural de una serpiente, hermano. No, la serpiente ve gente y ahí anda persiguiendo a la gente, no. Y la gran mayoría de las veces, la razón por la que se encuentra uno la serpiente es porque la halla en su nido. Y en su nido la serpiente pues se siente segura, no se va a ir de ahí. Y si tú la encuentras ahí, pues obviamente te va a morder. Pero por lo regular, si tú ves una serpiente, la serpiente no se acerca, mejor se va. Esa es la prudencia, hermanos. La serpiente ve peligro y se va, no se va a acercar al peligro. Nosotros debemos ser prudentes, hermanos. En lo que corresponde, jamás olvidar la bondad. Pero si sabemos del peligro, ¿para qué ir a arriesgarse? Si hay otra opción, ser prudentes y sencillos. ¿Sencillos en qué aspecto, hermanos? No quejarnos de lo que no hay. No quejarnos de lo que podamos no tener o de lo que sí podemos tener. No, hermano. Dice la palabra del Señor: el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. Dice la palabra del Señor: mientras haya abrigo y sustento, estemos contentos.
No envidiéis al mundo, dice la palabra del Señor. El que es sencillo puede estar en cualquier lugar, hermano. El que es sencillo puede ir a cualquier lugar y en cualquier situación está contento. El que está acostumbrado al lujo, a la vanidad, es difícil hacer la voluntad del Señor. Y lo que nosotros queremos es que las cosas del Señor se nos hagan sencillas, fácil podamos hacer su voluntad. Y ahora sí, volvamos una vez más al primer versículo que leímos en 1 Corintios 13:10. Desde el versículo 9 vamos a leer. 1 Corintios 13:9. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Tal vez, hermanos, pareciese que no podemos alcanzar la perfección. Porque si yo dijera, fíjense nada más, algo muy sencillo. Si hoy no viene uno de los hermanos y es el hermano que más años tiene, es el más espiritual, pero hoy no vino, entonces ya no es perfecto el hermano porque hoy no vino. No es perfecto porque llegó tarde, no es perfecto porque no llegó a la reunión tal día, no es perfecto el hermano. Y delante de sus hermanos tal vez podría pensar, él no es perfecto, pero su convicción, su corazón está con su Señor. Delante de los ojos de su Señor es perfecto. Y tal vez delante de los ojos de sus hermanos es un hombre con defectos, con fallos, con errores. No es digno de considerarse perfecto. Por eso la palabra del Señor dice más, cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Siempre a los ojos terrenales vamos a estar en parte, hermanos. Pero no nos fijemos en eso. La salvación es personal. Podemos estar sin ningún peso, con hambre, sin techo que cubra nuestra cabeza, desnudos. Y esa sería delante de los ojos del mundo la situación en la que dice, ese no es perfecto para nada. Pero delante de nuestros ojos de nuestro Señor, si no ha divariado nuestra fe, nuestra convicción y nuestro amor hacia Él, así desnudos, pobres y todo lo que quieran, delante de sus ojos somos perfectos. Imaginemos a Job, con llagas en su cuerpo, porque hasta eso la palabra del Señor nos da una descripción de cómo estaba Job. Estaba tirado en el suelo, en ceniza, y con un tiesto se rascaba las llagas. Y imagínense a un hombre flaco, lleno de llagas, tirado en ceniza, rascándose con un palo todas sus llagas. Y tú que te digan, ese es hombre perfecto. Hasta nosotros, hermanos, que conocemos de la palabra del Señor, jamás consideraríamos que ese es un varón perfecto. Pero lo es, a los ojos de su Señor. La perfección, hermanos, está más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Y tal vez eso siempre nos va a impedir ver la perfección en nosotros. Pero no importa. Lo que importa es que delante de los ojos del Señor seamos perfectos. Y el perfecto camina hacia adelante. Ni a la izquierda, ni a la derecha, ni atrás. Hacia adelante, hermanos. Puesta nuestra mirada en Cristo. Dice la palabra, autor y consumador de la fe. Vamos a darle gracias al Señor. Y vamos a rogarle a Él que nos bendiga hoy.
en el Padre. La palabra es preciosa y queremos ser parte de tu pueblo. Queremos vivir con un corazón sencillo, que no se deja arrastrar ni con la angustia, ni con la tristeza, ni con la presión. Un corazón que se adapta, pero que siempre está agradecido. Concédenos, Señor, concédenos ese corazón. Te lo rogamos, Padre. Nada en la vida y Jesús me gusta como está cerca de ti. Nada en la vida y Jesús como estar cerca de ti. Admirar tu santidad, escuchar tu dulce voz. Te adoro, mi Jesús. Nada en la vida, mi Jesús, me gusta como estás cerca de ti. Nada en la vida, mi Jesús, aprecio cómo estás cerca de ti. Admirar tu santidad, escuchar tu dulce voz. No daré mi vida más que a ti. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más. No daré mi vida a nadie más. Porque
daré mi mente a nadie más que a ti. No daré mi mente a nadie más que a ti. No daré mi mente a nadie más. No daré mi mente a nadie más. Porque solo tú me puedes sostener. No daré mi fuerza a nadie más, no daré mi fuerza a nadie más, porque solo tú me puedes sostener. No daré mi amor a nadie más, no daré mi amor a nadie más, porque solo tú me puedes sostener. No daré la gloria a nadie más, no daré la gloria a nadie más, porque solo tú me puedes sostener. Porque solo tú me puedes sostener. ¿Sabes? Palabras cerradas. De la mano, Señor, de la mano hacia adelante, y no nos sueltes jamás. No permitas, Señor, que nuestras manos suelten la tuya. No permitas que nuestro camino se tuerza, Señor. Por los caminos donde tú andes, quiero pisar. Por donde tú vayas, quiero ir. Ya sea en valle de sombra de muerte, ya sea en fuego, en agua o en destrucción, donde tú camines, quiero caminar, seguir tus pasos hasta el final y encontrar la alegría de verte cara a cara. En el nombre de Jesús, lo rogamos, Señor. Amén.